Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo les fue con la tarea? Listo. ¿Lograste hacer los tres procedimientos, los tres procesos? ¿O cómo te fue con ello? Voy a cerrar esto por acá. Cerramos esto por acá. Entiendo. Jorge, ¿cómo te fue a ti con los procedimientos? ¿Los pudiste lograr? Profe, yo la verdad todavía no los he culminado. Y... ¿Pero lograron hacer algunos muchachos? Por ejemplo, el del... Yo el de hice fútbol. también el cuadro, pero es que también me tuve que ocupar, entonces pues no le pude dedicar como el tiempo a ellos. Entiendo. Bueno, entonces, por ejemplo, el de los resultados de fútbol. 3, 3, 2, 1, perdón, 1, 2, 0. Acá tenemos 4, 2, 1, 1, 2, 3. Listo. Entonces digamos que aquí la pregunta es, ¿cuál fue el resultado basándonos en el equipo local? La idea es determinar cuál fue el resultado que tuvo el equipo local, si este fue una victoria, si fue un empate o si por el contrario fue una derrota. Teniendo en cuenta que el resultado del equipo local es el que está al costado izquierdo y el que está del equipo visitante sería en el que está al costado derecho. Mostrando la pantalla, sí. Listos. Entonces, la idea es determinar o poder obtener cuál fue el resultado sobre el equipo local, determinar cuál fue ese resultado que obtuvo. Vamos a ponerlo acá y vamos a ponerlo acá. A través de una función sí, que esto no solo nos permita saberlo para un equipo puntual, sino que nos permita determinarlo para cada uno de los partidos que se dieron en este fin de semana, digámoslo de alguna forma. Entonces nosotros podríamos preguntar si la cantidad de goles, independientemente de quién los hizo, si esta es mayor a la cantidad de goles que hizo el equipo visitante, si en este caso mi equipo, que sería el equipo local, hizo más goles que el equipo visitante, eso quiere decir que el equipo, en este caso, tiene una victoria. ¿Cierto? Porque en este caso hizo más goles que el otro equipo. Independientemente de que esto no sea cierto, en el siguiente puede que sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos calcular. También existe una posibilidad y es que mi equipo o el equipo local hubiese hecho la misma cantidad de goles, o es decir, igual cantidad de goles que el equipo visitante, y en ese caso el resultado fue un empate. Y por último, nosotros podríamos decir que si el equipo local generó o hizo menos goles que el equipo visitante, esto quiere decir que el equipo tiene una derrota. Mm, Un segundito para que aquí se vea mejor. Listo, entonces,
¿De pronto de esta fórmula tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Funciona bien en casa? ¿No funciona? Sí, a mí sí me dio como tú lo hiciste, profe. Listo, vale. Entonces, esa estuvo, pues bueno, esta no es difícil, ¿cierto? Entonces, si evaluamos cada uno de esos datos, podemos hacer la verificación correspondiente. El equipo local hizo menos goles que el equipo local, por tanto, fue derrotado. El equipo local hizo más goles que el equipo visitante, así que ganó. Misma cantidad de goles, en este caso empataron. Lo dejo nuevamente en la pantalla un momento por si de pronto lo quieren ver, lo quieren copiar o no sé. Listo. Entonces, de pronto de ello, ¿alguna pregunta? ¿O hasta ahí vamos bien? Dos mil noventa y seis ciento veinte. 2090. ¿Por qué no me sirve el 9? 96, 120. Tenemos la cantidad de puntos. Y nos dice que son 20 para el ejemplo. Aquí tenemos la tarifa, que puede ser nocturna, puede ser diurna. Y aquí por último entonces tendríamos el valor total o el valor a pagar. Esto es diurno y esto es nocturno. Listo. ¿Alguna idea de cómo podemos plantear en este caso este ejercicio? ¿Alguna sugerencia? Nos dice que, por ejemplo, nosotros si tomamos el taxi de forma nocturna o en tarifa nocturna, nos van a cobrar 120 pesos por cada punto o por cada unidad recorrida. Pero si tomamos ese taxi en el día o si tomamos una tarifa diurna, en este caso nos van a cobrar 96 pesos por cada punto transcurrido. A ello o a este valor final debemos sumarle siempre 2.000 pesos. ¿Cuál sería, chicos, la forma en la que nosotros podríamos determinar, en este caso, el valor de la carrera? Listo. ¿Qué se les ocurre para plantear este ejercicio? La diurna. Es mayor. Primero tomar los 2.000 pesos y los porcentajes multiplicarlos. Sí, pero necesitamos conocer cuál fue la forma en la que la persona tomó el taxi o necesitamos determinar cuál fue la tarifa que le vamos a cobrar para poderle multiplicar en este caso. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros? ¿De qué forma este usuario tomó su taxi? Si fue diurno o si fue nocturno. Supongamos que esta casilla está vacía
y cuando se sube una persona, entonces aquí la persona que conduce digita la D porque está pues de día o la N porque está de noche, o dependiendo del tipo de la tarifa. Este valor se va a completar por sí solo y al final nos dirá, no sé, por ejemplo, que recorrió 120 unidades. ¿Cuál es la forma en la que le deberíamos, o bueno, qué le tendríamos que cobrar en este caso? Porque puede que no sea nocturno, sino que también puede que sea diurno. Sería simplemente multiplicar el número de unidades por el costo del tema diurno y agregarle los 2000, ¿no? Sí, pero ahí nos falta algo. Mm, Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una consulta y preguntarle, mira, sí, si en la tarifa que tú seleccionas, ¿cierto? Independientemente de cuál sea, decimos que es la D de diurno, o si de pronto queremos utilizar toda la palabra diurno, también lo podríamos utilizar. Dependiendo cómo lo queramos hacer, ambas nos van a funcionar. Vamos a ponerlo con diurno para que el ejemplo sea un poco más claro. Si la tarifa es diurna, si en la casilla donde estamos ingresando la tarifa nos indican que es diurno, en este caso si hacemos lo que me estaban indicando. Nosotros podríamos tomar la cantidad de puntos y multiplicarla por el valor del punto o la unidad del punto diurno. Cerramos aquí el paréntesis. Cerramos aquí el paréntesis. Esto aquí se me bajó, 16, listo. Entonces veamos por favor que estamos hablando de que podemos incluir el valor siempre y cuando la tarifa sea diurna. Y aquí podríamos nosotros decirle que si la tarifa no es diurna, sino que de pronto es nocturno, entonces vamos a tomar la misma cantidad de puntos y la vamos a multiplicar por el valor del punto nocturno. Listo. En este caso no habría posibilidad de falso porque no hay como otra forma de calcular. O es de noche o es de día, pero no hay otra forma o no hay otra tarifa establecida. Pero en caso de que, por ejemplo, la persona no ingrese un valor correcto aquí a la tarifa, vamos a ponerle, por ejemplo, la tarifa no es correcto. Cerramos dos veces el paréntesis. ¿Por qué dos veces cerramos el paréntesis? Porque abrimos un sí, que véanlo aquí, está de color negro, aquí también lo está, es ese paréntesis el que estamos cerrando, y abrimos un segundo sí, que es de color rojo, y aquí estamos cerrando ese segundo paréntesis del sí. Entonces, si la casilla donde estamos indicando la tarifa es diurna, tomaremos el valor del punto, o en la cantidad de puntos más bien, multiplicada por el valor del punto. Si de lo contrario la tarifa es nocturno, tomaremos entonces la cantidad de puntos por el valor del punto. En caso contrario, la tarifa no es correcta. Y a esto nos falta sumarle los 2.000 pesos de la bajada de bandera. Podríamos digitarlo directamente o podríamos tomarlo desde la casilla. Ambas formas nos funcionan de la misma manera. Probemos esta fórmula a ver si nos funciona. Regálame un segundito que está haciendo mucho ruido y ya regreso con ustedes. La condición de los puntos. Bien, muy bien.
Listo, muchachos, ¿nos funciona? Sí, señor, yo tal cual. Listo, entonces observemos que si nosotros no digitamos la palabra idéntica de la misma manera en la que la digitamos, en nuestra función de sí, la fórmula o la función no nos va a funcionar. Por ejemplo, si yo aquí después de la palabra diurno le pongo un espacio y le doy enter, ya no me funciona. O si le pongo solamente la D, no me funciona. Debe ser la misma palabra para que nos funcione en este caso. Y hacemos la verificación. 120 unidades por 96 pesos nos da 11.520 pesos más los 2.000 que le sumamos de la bajada de bandera, para un total de 13.520. Podríamos nosotros directamente sumar los 2.000 pesos aquí y también hacerlo acá para no incluirlo aquí al final. Ambas formas son correctas. Ahí lo que estamos haciendo es como simplificar un poco, pero nos va a dar exactamente el mismo resultado. De pronto hasta allí alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, entonces luego hablábamos de que tenemos un cliente. Vamos a poner a Pepito. Nuestro cliente es Pepito. Pepito tiene tres posibilidades. Puede llamar de forma local, puede llamar de forma nacional o puede llamar de forma internacional. No sabemos realmente a dónde puede llamar cualquiera de nuestros clientes. Vamos a hacer, vamos a dejarlo vacío porque realmente no sabemos cuál va a ser su llamada. Esto para acá. La duración de los minutos también nos la vamos a inventar. Este dato sí por ahora lo necesito, entonces me voy a inventar no sé, voy a decir que Pepito habló 13 minutos. Y aquí necesito saber, de acuerdo a esta celda, cuánto le voy a cobrar a Pepito por cada uno de los minutos, de acuerdo al lugar donde llamó. Es un ejemplo muy similar al que estábamos desarrollando. Nosotros podemos decir lo siguiente. Si la casilla que está almacenando el lugar de la llamada, o sea, es decir, donde se especifica a dónde se está llamando, por eso la dejé vacía, para que vean que no importa qué se escriba allí, nos tiene que funcionar para cualquier parámetro. Entonces, si por ejemplo en esa casilla encontramos la palabra local, si en esa casilla se digita la palabra local, como ahorita digitamos la palabra diurno, eso quiere decir que se van a cobrar 200 pesos por minuto. Ojo allí porque es importante tener en cuenta que los valores no van entre comillas, solamente las palabras o las letras. Pero los números no pueden ir entre comillas porque si no se genera un error. ¿Listo? ¿Qué iría después de ese local? Teniendo en cuenta que el minuto nacional vale 400 pesos. Sí, vale 400. Perdón. ¿Qué pasó? Sí, vale 400 pesos el minuto nacional. ¿Qué tendríamos entonces que digitar nosotros allí para decir que las nacionales van a tener un valor de 400 pesos por cada minuto? ¿Se fueron? ¿Aló? No, profe, aquí estoy. ¿Qué escribimos?
O sea, ¿qué ponemos? ¿Cómo le decimos que en este caso el valor nacional tiene un valor de 400 pesos? Que es mayor a 200 pesos. No, mira el que ya tenemos. Sí, La estructura es idéntica. Lo único que cambiamos son las variables, o bueno, son los valores en este caso. entonces sería así F27 en este caso, o pondríamos la misma celdita. Siempre es la misma, nunca cambia. Ok, Si comillas, F26 es igual, sí señor, a... a 400. No señor, Local. Ta, ta, ta. porque estamos diciendo que son las nacionales las que valen 400. Ah, ok. Entonces, en este caso deberíamos escribir la palabra nacional, Ujú. ¿cierto? Y si esto es cierto, si es nacional, tendrá un valor de 400 pesos. Nos falta hacer la verificación para las llamadas internacionales. Internacionales. Ujú. Internacional. Si es internacional, tiene un valor de 900. 900. Sí, Le voy a poner 1000 porque no es que no me funciona el 9, ¿vale? Pero es sí, 900. listo. Algo así debería quedarnos, teniendo en cuenta que ese 1000, uy, está muy pequeñito. Teniendo en cuenta que ese 1000 realmente son 900, pero el resto es exactamente igual. Listo, ahora sí se ve un poco mejor, acerquémoslo un poco más. Listo, entonces nos funciona, probemos que nos funcione. Cambiamos de una vez. ¿Cómo podemos saber que funciona? Dentro de la casilla que determinamos o que incluimos con ese valor, si nosotros aquí escribimos la palabra local, automáticamente ese valor debe cambiar. Si nosotros tomamos la palabra nacional, observemos que el valor cambia automáticamente. Y si hacemos lo mismo con internacional, internacional también nos va a cambiar el valor automáticamente. Frente a esta, eh, frente a este, si de pronto tenemos alguna duda o pregunta. Bueno, entonces continuemos con la siguiente. Luego debemos calcular el valor total. El valor total sabemos que es sencillamente una multiplicación, tal cual como lo vimos ahorita en el taxi, de la cantidad de minutos que habló Pepito por la cantidad o por el valor que le cuesta cada uno de los minutos. Cuando estamos elaborando funciones sí, a veces nos da la impresión que todas tienen que llevar una función sí, y no necesariamente. Muchas de ellas, o cuando estemos, por ejemplo, realizando una, principalmente se lo ponen en pruebas laborales. Normalmente algunas llevan, otras no, o por ejemplo, unas son filtradas y otras llevan una función sí. Entonces hay que leer bien el planteamiento del problema para poder determinar cuál es la solución que se le puede dar al problema inicial. Ahora nos dicen, por ejemplo,
que si Pepito habló más de 20 minutos, tendrá derecho, creo que al 10% de descuento. Que si Pepito habló menos de 5 minutos, tendrá 0% de descuento y en caso contrario, tendrá el 5% de descuento. Entonces nosotros aquí podríamos decir que sí, la duración de la llamada, recuerden que este 13 es en este caso la duración de la llamada. Si la duración de la llamada fue mayor a 20, si en este caso la duración fue superior a 20, tomaremos el valor total, lo que debería pagar, y lo multiplicaremos por 10% de descuento para otorgarle en este caso el valor que le correspondería como descuento. Podríamos nosotros decir que sí. Voy a copiarlo acá para que sea un poco más rápido. Perdón. Podríamos nosotros decir que si esta persona habló menos de 5 minutos, no tendrá derecho a recibir ningún descuento. Es que aquí no se ve muy bien. Regálame un segundito. Ahora sí. Ahora sí se ve un poco mejor. Entonces, si la duración de la llamada que está almacenada en G26 fue mayor a 20, 21, 22, 23, 50, 100, cualquiera que sea mayor a 20, tomaremos el valor que le estamos cobrando y lo multiplicaremos por 10% de descuento, o bueno, por 10%. En caso de que la persona no haya hablado más de 20 minutos, le podemos decir que si la duración de la llamada fue igual o menor a 5, entre 1 y 5 minutos, no tendrá derecho a recibir ningún descuento. Por tanto, su valor será 0. Para todas las otras llamadas, podremos darle un 5% de descuento. ¿Por qué ya no estamos haciendo así? Porque implícitamente ya lo hicimos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, disculpen un segundito acá, nosotros digamos que tenemos una barra. Va de 0, por acá están los 5 minutos, por aquí más lejos están los 20 minutos. Entonces, si esta persona, por ejemplo, voy a ponerlo en un color diferente, si una persona habló más de 20 minutos, le damos automáticamente el 10% de descuento. Eso ya lo hicimos. O sea que todos los números que sean mayores a 20, desde el 21 hasta el infinito, digamos hasta el 100, que sea lo más posible que hable una persona por teléfono, o hasta el infinito las que hablen, ya están cubiertas por esta posibilidad. No hay posibilidad que se quede en una respuesta diferente. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Si una persona habla entre 0 minutos, que estamos hablando de segundos, para ello se estableció la llamada y habló hasta 5 minutos, quiere decir que esta persona tendrá derecho a recibir, o bueno, en este caso más bien no tendrá derecho a recibir descuento. Pero aquí ya estamos cubriendo una posibilidad, todo lo que sea menor o igual a 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí llega. O sea que nos deja la posibilidad del 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí, por ejemplo, podemos poner 18, 19. ¿Verdad que no me sirve el 9? Bueno, 19 y 20. Hasta aquí nosotros tenemos algo que nos está haciendo falta. Que eso es lo que nos hace falta determinar. Para todas estas personas nosotros podemos dar un 5% de descuento para esta duración de llamada. Esto que nos está haciendo falta es lo que nosotros tenemos como un espacio que no está cubierto. Y ese espacio lo podemos cubrir en la respuesta falsa. Porque si tú no hablaste menos de 5 minutos, ni hablaste más de 20 minutos,
quiere decir que solamente puedes haber hablado entre 6 minutos y 20 minutos. Y para esas personas, dentro de una respuesta falsa, acá, podemos incluir esa operación matemática. Aquí están las personas que hablaron 6, 7, 10, 12, 18 y 20 minutos. Todas ellas se incluyen allí haciendo una misma multiplicación del 20%. Perdón, del 5%. Voy a dejarla un momento en la pantalla para que la puedan observar. Y entonces vemos que una persona que habló 13 minutos, si hacemos la prueba, deberíamos estarle dando un 5% de descuento que corresponde a 585 pesos, que es lo que tenemos acá. Pero si a esa persona, por ejemplo, le decimos que habló 25 minutos, entonces el descuento ya cambia, porque ya no le estamos dando el 5, sino el 10. El doble de 1125 sería 2250. Sin embargo, lo verificamos, 10%, allí está el mismo valor del descuento. Y simplemente para calcular el total, nosotros podríamos decir que vamos a tomar el valor menos el valor del descuento para determinar cuál es el total de lo que debe después de hacer esta llamada. ¿De este ejercicio de pronto alguna duda o pregunta? No, profe, está claro. Qué pena, profe, yo me tengo que retirar. La clase es hasta la 1, ¿cierto? Sí, señor, hasta la 1. Yo veo el resto de la clase por la grabación, ¿sí? Vale, no hay problema. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Listo. ¿De pronto alguna pregunta está allí, Samuel? Vale. Bueno, entonces eso nos permitiría desarrollar este primer procedimiento, que es un poquito más difícil. Realmente no es que sea tan difícil, sino que requiere de pronto un poquito más de análisis. Nos piden que elaboremos la tabla y que hagamos o determinemos las siguientes funciones. La nota de participación. Dice, coloca una nota de 4 a los estudiantes cuyas fallas sean menores de 4. De lo contrario, coloco una nota de 2. Este es bastante sencillo. Aquí voy a poner fallas. Para que nos dé lo mismo. Son 2, 1, 0, 7, 3, 0, 0 y 5. Aquí las notas del trabajo son 5, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 5. Listo. Y aquí entonces tenemos 5, 3, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5 y por último 5.
Listo. Estas son las notas o los valores que nos entregan de forma inicial. Regalamos un segundito acá para que se vea más similar. Listo. Esta es la nota del trabajo y esta es la nota oral. Esta es la nota oral. Listo, entonces nos dicen que esta primera nota de participación depende de las fallas. Nos dicen que si el estudiante en este caso tuvo más de 4 fallas, su nota será 2. De lo contrario será 4. Si el estudiante tuvo más de 4 fallas, si es lo que nos dice el ejercicio, sí. Colocar una nota de 4 los estudiantes cuyas fallas sean menores a 4. De lo contrario, colocar una nota de 2. Entonces hacemos la pregunta. Si las fallas del estudiante son menores a 4, eso es lo que nos dice el problema. Si, bueno, cuyas fallas sean menores, aquí está la palabra clave, menores a 4, colocar una nota de 4, de lo contrario una nota de 2. Entonces, si las fallas del estudiante son menores a 4, pondremos una nota de 4, inclusive aquí podría ser hasta 4,0. De lo contrario, una nota de 2. Si tienes menos de 4 fallas, tendrás una nota de 4. Si tienes más o igual a 4 fallas, bueno, 4 fallas o más, tu nota será de 2. No me tomo el 0, bueno, no importa. Y aquí vemos, por ejemplo, esta persona que tiene 7 fallas tiene una nota de 2, al igual que esta persona que tuvo 5 fallas. Todas las demás que tuvieron menos de 4 fallas tienen una nota de 4. ¿Hasta allí es claro? Bueno. El siguiente nos dice, si la nota del trabajo es igual a la nota oral, ojo allí, si la nota del trabajo es igual a la nota oral, vamos a ir estructurándolo paso a paso para que no nos confundamos. Esta nota se llama nota escrita. Nota escrita. Nos hacen una comparación o nos están brindando una comparación. Nos dicen que si la nota del trabajo es igual a la nota oral, eso es por lo menos lo que nos están diciendo allí de momento. Si la nota del trabajo es igual a la nota oral, coloque la nota del trabajo. Listo. Si ambas son iguales, si eso es cierto, si la nota del trabajo es igual a la nota oral, debemos colocar la nota del trabajo. ¿Dónde está esa nota? Aquí en esta celda. Observemos que esta es la nota del trabajo y estamos seleccionando en este caso justamente la nota que nos están indicando. Si la nota del trabajo es igual a la nota oral, debemos colocar la nota del trabajo. El que lo tomemos de la celda nos garantiza que eso le va a funcionar a todos los estudiantes que tengamos en nuestro listado. Si digitáramos directamente la nota del 5, la nota del trabajo de esta primera persona, es como si todos sacaran 5. Por eso es que es necesario tomar solamente la casilla, de lo contrario no.
Listo. Esa es la primera comparación y respuesta que nos están dando. Luego nos dicen, si la nota del trabajo es mayor a la nota oral, bueno, entonces nos están dando otro sí, y nos están diciendo que si la nota del trabajo es mayor a la nota oral, si la nota del trabajo en azul es mayor a la nota oral, coloque la nota del trabajo más uno. Nos dicen que coloquemos la nota del trabajo nuevamente, pero esta vez le vamos a sumar uno. Ya por último nos dicen que en caso de que las notas sean iguales, coloquemos la nota escrita. En caso de que las notas... No, perdón, ahí me equivoqué. De lo contrario, coloque la nota del trabajo menos uno, porque es la de más arriba. De lo contrario, coloque la nota del trabajo menos uno. Entonces simplemente colocamos la nota del trabajo menos uno. Cerramos dos veces el paréntesis porque abrimos dos veces el sí y daríamos la tecla Enter para finalizar en este caso la función. Este trabajo, o bueno, este punto se enfoca principalmente en ayudarnos a entender cómo funcionan las referencias en Excel, donde tomamos cada una de las celdas que nos permiten dar solución a un problema. Lo que tenemos aquí al final se llama fórmula porque es una suma, al igual que esta que también es una resta. Y completamos en este caso las notas. Aquí, por ejemplo, vemos que la nota del trabajo es mayor, por tanto le está sumando 1 para un total de 6. Entonces, esta la voy a poner en, no sé, por ahí entre 7, para que no me siga mostrando la misma nota en este caso. Pues para que no me muestre una nota mayor a 5. No, las comillas solamente se dan para palabras o para letras, pero nunca para referencias ni para números. Bueno, entonces, este que viene, ¿en cuál vamos? En la exposición. Deberá aumentar en 1 la nota oral. Eso que nos están dando allí es una respuesta. No es una condición, sino es una respuesta, porque nos están dando una afirmación. Deberá aumentar en 1 la nota oral. Punto. O bueno, coma, pero nos están diciendo o nos están dando una afirmación. Las condiciones siempre nos permiten comparar dos números. Por ejemplo, siempre y cuando, por eso nos dan como la condición siempre y cuando la nota del trabajo sea menor que la nota oral. Pues, esa sí es una comparación, porque ahí nos están diciendo que la nota del trabajo debe ser menor que la nota oral. Si eso es cierto,
Si se está cumpliendo esa condición, deberá aumentar en 1 la nota oral. Esa sí sería la respuesta. Entonces empecemos por allí. Si la nota del trabajo es menor que la nota oral, si la nota del trabajo es menor que la nota oral, nos dice que debemos aumentar en 1 la nota oral. Entonces, la nota oral más 1. Eso es lo que llevamos hasta allí. Deber aumentar en 1 la nota oral. Allí es cuando estamos utilizando la suma. F4 más 1. Siempre y cuando la nota del trabajo sea menor que la nota oral, que es justamente el proceso que acabamos de determinar, la comparación, preguntando si la nota es menor. De lo contrario, colocar la nota oral menos 1. Cuando nos dicen, por ejemplo, de lo contrario, siempre se enfocan en una respuesta falsa, porque es cuando no se está cumpliendo lo que se está proponiendo. De lo contrario, se deberá poner la nota oral menos 1. Entonces, eso es una respuesta falsa. Entonces, la nota oral menos 1. En caso de que las notas sean iguales, colocar la nota escrita. Bueno, entonces aquí me toca devolverme, ubicar otro sí y preguntar que si las notas en este caso son iguales. Si las notas son iguales, nos dice que coloquemos la nota escrita. Entonces recapitulemos, ¿qué tenemos hasta acá? Si la nota del trabajo es menor que la nota oral, se deberá implementar la nota oral más 1, que fue la suma que estamos viendo. Si las notas del trabajo y la nota oral son iguales, deberemos dejar la nota escrita. Por favor, veamos que está en color morado, que es la que estamos utilizando acá. En caso contrario, si la nota no es menor ni tampoco es igual, en ese caso debemos dejar la nota oral menos 1. Cerramos 2 veces nuestro paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Pulsamos entonces la tecla Enter y allí estaría nuestra solución a ese otro problema. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle una nota más bajita, voy a ponerle por ejemplo 3 para calcular los datos. Listo, de pronto allí tienes alguna duda, alguna pregunta. Sí, la nota queda 6, ahí sí, hay que modificar la nota para que no quede 6. Por ejemplo, a esa nota le puse 3, para quitar en este caso la nota del 6. Bueno, vamos a elaborar, esta es la más compleja de todas, es la que requiere o necesita una estructuración más de análisis, la del examen. La del examen nos dice lo siguiente. Nos dice, si la nota de la exposición es mayor que alguna de las notas anteriores, si la nota de la exposición es mayor a alguna de las notas anteriores. Es decir, si esta nota que acabamos de generar, exposición,
Si esa nota es mayor a alguna de las notas anteriores, pero ¿cómo determinamos que esta nota es mayor que esta y, por ejemplo, mayor que esta también? ¿De qué forma determinamos que una nota o que este valor es más grande que todos los demás? Para ello, nosotros podemos utilizar una función que se llama maths. La función maths lo que nos permite es determinar cuál es el valor más alto o mayor de un grupo de números. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la función maths de un conjunto de valores, por ejemplo, estos que están acá, observemos, digitamos igual la palabra maths y bueno, y en este caso seleccionamos un grupo de celdas numéricas que nos van a permitir determinar cuál es el número más alto de esas mismas. Aquí, por ejemplo, nos dice que la nota más alta efectivamente es de 4,5. Perdón, de 5,5. Si nosotros modificamos otra nota, nos va a decir que esta nota ahora es de 5 y este sería el número más alto de un conjunto de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerle una pregunta. Y vamos a decir, ojo allí, porque allí vamos a cambiar la forma o vamos a ver un sí diferente a los que hemos visto hasta ahora. Y vamos a decirle que sí, la nota de la exposición es mayor, ojo allí, porque en este caso vamos a utilizar una función para comparar números, a la nota máxima o al número más alto de las notas anteriores. Entonces seleccionamos cada uno de los valores que estamos viendo en pantalla. Si en este caso la nota de la exposición es mayor o es más grande que la nota máxima de cada una de estas celdas que tenemos allí. ¿Qué estamos haciendo acá? Diciendo que nosotros vamos a buscar el valor o el número más alto de estos datos y en caso de que sea más alta va a haber un resultado. Pero allí, ¿qué estamos haciendo? Tomando un valor y comparándolo con muchos a la vez a partir de una función. Y si esto es cierto, por ejemplo, nos dice que deberá colocar la nota máxima de las tres notas. Entonces aquí nos están pidiendo que volvamos a utilizar la función maths para determinar cuál es el valor más alto de estas tres notas, siempre y cuando eso sea cierto. Aquí no va a funcionar porque las notas todas son iguales, pero si la nota de la exposición es mayor a todas las anteriores, por ejemplo aquí se va a cumplir ese caso, en el penúltimo estudiante, nosotros podríamos determinar o indicarle que vamos a dejar la nota máxima de esas notas anteriores. Entonces, estamos haciendo una comparación a partir de una función y también estamos respondiendo a partir de una función, que era lo que estábamos viendo esta mañana. Podemos responder con referencias, con fórmulas, con una suma, por ejemplo, o como una función, que es lo que estamos viendo en este caso. Luego nos dice, si la nota de la exposición es igual al promedio de las tres primeras notas, entonces aquí nos dice que si la nota de la exposición es igual, ojo allí, al promedio, estamos utilizando la función promedio de las tres anteriores notas, que es lo que estamos viendo acá. Si la nota de la exposición es igual al promedio de las tres primeras notas, deberá colocar la nota mínima de las tres notas. Entonces, como hay una función maths, también existe una función que nos permite determinar cuál es el valor más pequeño de un conjunto de números.
Para ello podríamos utilizar la función min y seleccionar el grupo de datos que nos están indicando. Si la nota es mayor a todas las anteriores, se deberá colocar la nota más grande o la nota máxima, respondiendo con una función. Si la nota de la exposición es igual al promedio, recordemos que un promedio es la suma y la división del conjunto de datos. Si esto es igual, debemos ubicar o debemos poner la nota mínima de ese conjunto de datos. En caso contrario, nos dice que debemos utilizar el promedio, nuevamente una función, de esas tres notas. Esta es un poquito más difícil, como les digo, necesita o requiere un poquito más de análisis. Voy a copiarla por acá, voy a pegarla para que la puedan ver mejor. Cerramos los paréntesis y le damos la tecla Enter para finalizar entonces este primer procedimiento. Sí, la verdad es que no es sencilla de entender porque está muy recargada, sobre todo la propuesta que se está haciendo allí, y se incluyen varias funciones y se responde y se pregunta al mismo tiempo con una función. De eso vamos a estos días a trabajar otro tipo de funciones, aplicando lo mismo, pero ya no son como tan difíciles, sino son un poquitico más fáciles. Es que esta primera me parece ya muy, pues requiere bastante análisis para poderla desarrollar. De pronto de esa función, ¿tienes alguna pregunta o de las anteriores? Sí, señor, ¿cuál sería? Sí, es necesario que conozcas qué función puedes desarrollar para trabajar el ejercicio o de qué forma lo podrías trabajar en este caso. Excel actualmente tiene bastantes funciones. El número exacto son bastantes, creo que son, ven, miramos. Hay muchísimas. Mira, todas estas existen actualmente. Que la verdad son bastantes. Entonces sí es necesario y la verdad es que eso puede surgir mucho de cómo, de qué tanto conozcas la herramienta de Excel y qué tanto conozcas en cuanto a funciones. Pero por ejemplo, para solucionar este punto específicamente sí es necesario. Habría que ver, ¿me puedes copiar la fórmula y pegarla aquí en el chat?
Samuel. Listo, vale. Entonces, de tarea para este rato, les dejaría la función definitiva, pues desarrollar estos puntos. La definitiva, la observación, el punto 4, 5, 6 y 7, que es formato condicional de lo que ya hemos visto, cómo calcular el máximo, el mínimo y el promedio, que bueno, lo acabamos también de ver. La definitiva, que es calcular el promedio de las notas, y la observación, que en este caso es el ejemplo que hicimos cuando empezamos a hacer el sí. Entonces, si aprobó, si no aprobó o si debe recuperar, que también sería una función sí. Listo, cuando la tengas, por favor, la copias para ver dónde está el error. Listo. Es que aquí creo que no es. Porque es la nota de la exposición. Porque aquí, por ejemplo, creería que no es F, sino es G. Ah, bueno, lo que pasa es que tienes una casilla menos, ¿no? Sí, porque ya no está. Ah, bueno, listo, listo. No, ahí está bien. A3 hasta D3. Aquí seguramente en A estás tomando el nombre del estudiante. Ese debe ser el error. Ahí debe ser C3, como lo tienes en todos los demás. Ok. Pero el error debe ser allí, en ese primer max, en donde tienes A3.
Ahí también debe ser C3 como lo tienes en todos los demás. ¿Sí te funcionó? ¿Tú querías que me compartieras la pantalla para ver cuál es el error? ¿Sí sabes cómo compartir la pantalla? Entiendo. Si quieres, tomarle una foto y me la envías al chat este del Hangout. Y desde allí te indico cuál sería pues la forma de corregirla. Bueno, chicos, entonces esa sería la tarea que tenemos pendiente. Recuerden desarrollar en este caso la definitiva, la observación, el punto 4, el punto 5, el punto 6 y finalmente el punto 7, que es parte de lo que ya hemos visto. Me voy a quedar conectado aquí hasta las 2:30 si tienen alguna duda, alguna pregunta en la cual les pueda ayudar. De lo contrario, pues nos veríamos el día de mañana, se podrían desconectar, nos veríamos mañana sobre las 7:30 más o menos, o antecitos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces quedo pendiente cuando me envíes la foto para poderte ayudar. Cualquier cosa en este mismo enlace quedo atento hasta las 2:30.